Es cierto que estamos en contacto con nuestro amigo Humberto Tumini. Buenos días, Humberto. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Estamos muy bien aquí en la radio, en un día que nos gusta, a pesar de la prolongada cuarentena que estamos viviendo, pero nos gusta el día. Lo primero que te voy a preguntar, Humberto, es cómo estás vos, cómo estás pasando esta cuarentena, cómo te estás cuidando. Encerrado, como dijo Alberto, quédate Encerrado. en casa. Así que bueno, acá estoy. Decir que ahora existe internet, WhatsApp y todos los avances tecnológicos, entonces bueno, uno se les rebusca. Por supuesto, también salgo a caminar por el barrio y hago las compras, pero en línea general en casa, ¿qué voy a hacer? Bueno, está bien. Y sí, sí, yo el otro día comentaba con una persona que me preguntó por nuestra casa central de Sarandí 56. Y digo, es la primera vez en mi vida que hace más de 4 meses que no voy. ¿Pero qué va a hacer? No voy a Capital. ¿Qué va a hacer? Nunca me Así es. pasó. Porque uno iba hasta la estación de Aedo y tomar el tren, en media hora estabas en Capital. Pero bueno, tenemos una nueva realidad, así que hay que pasarla de la mejor manera posible. Humberto, vos, que sos lógicamente una referencia principal en el movimiento Libres del Sur y también de la organización Barrios de Pie, eh, bueno, voy a decir que ustedes están convocando para este viernes, ¿verdad? Para este viernes, ¿por qué no nos contás que están convocando a San Cayetano por paz, pan, tierra, techo y trabajo? ¿Por qué no nos contás cómo es esta convocatoria para este viernes? Bueno, vos sabes que nosotros ya hace una buena cantidad de años, para esta fecha, solemos convocar digamos, a la parroquia de San Cayetano ahí en Liniers y también a otras parroquias en el resto del país, en el día del patrono del trabajo, porque bueno, la cuestión laboral y la cuestión económica en los sectores más humildes ya era muy intensa hace una buena cantidad de años, ¿no es cierto? Ujú. Y bueno, sigue siendo importante e intensa ahora. Por supuesto, la convocatoria no será tan masiva como en otros años que se podía movilizar, pero es importante visibilizarse, sobre todo porque hay algunas cuestiones del gobierno, ¿no? Gobierno que nosotros apoyamos en líneas generales, pero hay algunas cuestiones que tienen que ver directamente con los sectores más afectados, que entendemos nosotros debería intervenir más contundentemente, porque las necesidades son muy fuertes. Nosotros lo detectamos en el territorio, en los barrios. O sea, la nuestra es Sí. una organización muy extendida y bueno, y a los comedores y a los merenderos, ¿no? Se acerca muchísimo más gente que antes, ¿no? Entonces, bueno, por lo pronto, centralmente con tres cuestiones. La distribución de los alimentos de parte del gobierno es débil, en cantidad y en calidad, digamos, ¿no? Ajá. Incluso estamos recibiendo la misma cantidad de alimentos que recibimos hace un año atrás con Macri, ¿no? Upa. Y por supuesto la demanda es 2 o 3 veces mayor. Hemos hecho reiterados planteos, algunas cosas se han mejorado, otras no, y bueno, vamos con esa demanda. Ujú. También nos parece, el IFE fue una medida muy importante del gobierno, pero muy limitada, porque en realidad es un ingreso que se paga cada 2 meses, de 10.000 pesos que se paga cada 2 meses, Sí, ¿no? claro. Muy extendido, porque, digamos, descubrieron que había 9 millones de personas con problemas económicos en la Argentina y es muy extendido, pero se paga cada 2 meses, son 5.000 pesos por mes, ¿no? Con Sí. un sostenido aumento de los precios de la canasta básica, particularmente de los alimentos, aunque se haya, digamos, descendido el nivel de los aumentos, pero sigue existiendo y por lo tanto erosiona permanentemente los pocos ingresos que tiene. Entonces, con un planteo de que el IFE debe ser mensual, que se debe mantener hasta fin de año, porque estuvieron discutiendo de suspenderlo, Ujú. que se debe mantener hasta fin de año porque la situación económica va a seguir muy mal hasta fin de año porque la situación sanitaria es muy complicada. Entonces vamos también con ese planteo y después hubo una promesa del gobierno de un bono
para las compañeras que cocinan en las ollas populares, que son miles y miles, que no se materializó, cuando en realidad son compañeras que destinan ese trabajo de ellos, horas y horas por día, preparan la comida, distribuyen la comida, limpian las ollas, para sus semejantes que tienen necesidad de tirar un trabajo. Entonces, Sí, nosotros vamos claro. con esa demanda en concreto y la vamos a extender en todo el país, por supuesto. ¿Y van solos o van con otras organizaciones? No, nosotros hemos hecho la convocatoria, no sé si otras organizaciones también se sumarán, habitualmente van otras organizaciones, y bueno, estamos en conversaciones con ellos, pero habrá que ver, digamos, son decisiones que tienen que tomar ellos. Bien, En bien. principio la hacemos desde Barrio de Pie, Claro. Entonces es el viernes en en San Cayetano, ¿a qué hora? a las 10, a A las las 10 10 de de la la mañana. mañana. Exacto. Perfecto. Bueno, vos por este contacto que tenés a través de Barrios de Pie, ¿qué sensación tenés sobre un tema que aparentemente está preocupando a mucha gente, que es la inseguridad? ¿Sentís que está afectando también a los barrios más humildes? ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, a los barrios más humildes afecta siempre. Lo que pasa es que en realidad lo que aparece habitualmente en los medios es cuando se produce, digamos, asalto o asesinato a sectores más de clase media o a gente como estos distribuidores de mercadería, ¿no? O sea, Sí, sí. se pone más en el escenario con esos casos, pero en los barrios populares, es igual o más intenso, digamos, ¿no? Ujú. Entre otras cosas porque, bueno, la introducción de determinados problemas como el narcotráfico, etcétera, ha afectado códigos de los sectores populares, ¿no? Sí. Y bueno, entonces la inseguridad es muy intensa. Descendió con la pandemia, eso está en la estadística, lo percibimos nosotros, pero también percibimos que empieza, en la medida, digamos, que empieza a haber más movilidad social, que la cuestión de la pandemia, a pesar de que estamos en este momento, está subestimada, digamos, la población, notamos nosotros un incremento paulatino de la inseguridad, sobre todo robo, ¿no? O sea, hay una situación, digamos, de mucho robo, mucho asalto. Probablemente una parte sea los que ya robaban antes y otra parte puede ser que la necesidad empuja a una parte de la población, digamos, a ver cómo satisfacen sus necesidades, Ujú. aunque sea afectándolo este, al resto de la gente, ¿no? Pero hay un incremento. Yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, habrá que ver cómo el gobierno lo toma. Nosotros no estamos muy de acuerdo con los métodos de Bernie, ¿no? Ajá. Ya éramos discrepantes cuando estaba el secretario de Seguridad Cristina Kirchner y una vez nos detuvo a los compañeros de Barrio Pie y no tuvo mejor idea que llevarlos presos acá por el Mayo, Sí, me ¿no? acuerdo. O sea, no somos muy amigos de los métodos de Bernie, ¿no? Pero sí creemos que hay que tomar, bueno, que el gobierno tiene que tomar el problema porque existe y seguramente se va a extender porque es muy difícil que no sea así. Sí, claro. Es muy difícil en semejante crisis, ¿no? Ya venía la crisis social, económica, la cuarentena, la pandemia. En fin, es como que nosotros sumamos. Ya que nombraste a Sergio Berni, eh, ¿llegaste a ver el videíto que hizo Sergio Berni sobre el Super Berni? Sí, sí. Bueno, es decir, en una sociedad donde ha sido macerada durante los 4 años del macrismo con la mano dura policial, ¿no? Ujú, sí, Patricia Bullrich, Petro Berni, policía Chocobar, en fin, o sea, la convocatoria a la sociedad a hacer justicia por mano propia, a que la policía asesine sin más ante cualquier indicio de delito, etcétera, etcétera. Bueno, hay una parte de la sociedad muy angustiada por la inseguridad reinante, ¿no? ujú, Que compra de que eso es una solución. La experiencia en todo el mundo, acá también, y la estadística indica que no hay ninguna solución, que hay que resolver esencialmente estos problemas. Pero bueno, la sociedad comienza a adherir a eso. Y lo que hace Bernie es
hacer campaña electoral sumándose a ese concepto, ¿no? Concepto muy de derecha, muy retrógrado de la seguridad. Nosotros, por supuesto que no estamos de acuerdo con eso, ¿no? O sea, vi eso y vi que está en campaña en concreto, que ha contratado una agencia y todo lo más. Bueno, Sí, qué sí. sé yo. Y el gobierno sabrá si Sí, le claro, permite porque con los o no le dineros permite. públicos el tipo hace campaña. Daniel de Abrantes te va a saludar. ¿Cómo estás, Humberto? Si dice Daniel, tanto tiempo. Qué bueno poder conversar con vos. Siempre es bueno Exacto. hablar con amigos. Escúchame, una pregunta ya también de carácter político y pensando un poco en el futuro. Durante un tiempo bastante prolongado hemos discutido la posibilidad de la construcción de un tercer espacio alternativo que rompa digamos, este sistema de gobierno que nos trajo hasta acá desde el 83, donde se fueron alternando distintas expresiones políticas, pero todas confluyendo, digamos, bajo un mismo paraguas y sosteniendo una estructura que se mantuvo incólume hasta estos días y que nos trajo a esta realidad del 50% de los argentinos bajo la línea de pobreza. ¿Cómo es el futuro para los próximos años en la posibilidad de que surja algo nuevo en la Argentina? Eh, sí, primero hay que analizar bien. Nosotros hemos compartido, digamos, la idea durante muchos años con ustedes y con muchos otros de la importancia de un tercer espacio, sobre todo porque, digamos, la confrontación, la famosa grieta, digamos, ¿no? Se sustentaba en que los que ocupaban dominantemente la política, había una porción de sociedad significativa que lo rechazaba, ¿no? Sea en su momento Cristina Kirchner o Macri, ¿no? Porque tenían posiciones, proyectos, métodos que eran cuestionados por una parte importante de la sociedad, también por nosotros, digamos, ¿no? Sí. Eso en alguna medida se cerró en el último proceso electoral, ¿no? Fundamentalmente porque del lado del actual gobierno, Alberto Fernández hizo una convocatoria a otra propuesta más amplia, ¿no? Con determinados planteos que contactaban con este segmento, ¿no es cierto? Y también porque del otro lado surgieron sectores, como puede ser el posicionamiento actual de Larreta, de Vidal, de Lustó, ¿no es cierto?, que también interpretaron a esa franja, a ese tercer espacio, ¿no es cierto? Entonces, en líneas generales, por lo menos lo que vemos nosotros en este momento, eso se mantiene en la actualidad. Si bien se mantiene Macri, también se mantienen los sectores que han tenido la capacidad de interpretar uno un poco más a la derecha, otro un poco más a la izquierda, a ese tercer espacio del cual nosotros trabajamos mucho tiempo, ¿no es cierto? Habrá que ver cómo evoluciona la situación. Nosotros, por lo pronto, creemos que en este contexto hay que apoyar al gobierno, pero hay que construir, hay que seguir perseverando en la construcción de una fuerza política nueva, ¿no?, que exprese lo que nosotros buscamos expresar durante todos estos años anteriores, ¿no? Con una posición, digamos, de apoyo crítico, si se quiere, al gobierno, pero apoyando para intentar que este proyecto que lleva adelante Alberto Fernández tenga viabilidad en empezar a poner a Argentina en otro rumbo, ¿no? Porque no creemos que el proyecto de la oposición, donde necesariamente va a estar Macri, aunque existan otros referentes, sea una salida para la Argentina. Nosotros creemos que hay que apostar a que a Alberto le vaya bien, pero en esa apuesta que le vaya bien, a construir una nueva fuerza política que tenga peso real en la salida progresista de la Argentina, ¿no? Esa es nuestra propuesta, y en función de eso, bueno, vamos conversando con distintos sectores, algunos que están adentro del gobierno, otros que son más críticos, otros que están afuera, pero esa es nuestra visión. Nosotros seguimos pensando que hay que construir una nueva fuerza política progresista y popular en la Argentina, y que en esta etapa hay que transitarla en un apoyo crítico al gobierno. Está muy clara la postura.
te voy aprovechando, digamos, la pregunta que te hizo Daniel y este comentario. eh, Da la impresión de que en algún momento la derecha hizo mucho hincapié en el tema de la corrupción para, digamos, erosionar al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿correcto? Allí se mezclaban cosas, muchas ciertas y otras un poco armadas, por decirlo así, pero había mucho que era cierto. Eh, Después, lógicamente, la derecha alcanza a través de Macri el gobierno en la Argentina y la corrupción se hizo harto evidente que los tipos no tenían ninguna autoridad moral para hablar sobre la materia, porque, en fin, la lista de elementos de corrupción en el gobierno de Macri es demasiado larga para que la hagamos aquí. Eh, Ahora, ¿cómo ves vos que sectores que en su momento, no quiero hacer ningún nombre, no quiero nombres en particular, pero que en algún momento hicieron mucho hincapié en el tema de la ética pública, este, eh, que planteaban justamente que eso impedía, digamos, cualquier articulación en la etapa anterior, ahora, a través de Alberto, se hayan articulado? ¿Cómo lo ves vos eso? ¿Es que han bajado las banderas? ¿Es que han dicho, bueno, borrón y cuenta nueva, una amnistía para lo que haya ocurrido, porque la Argentina tiene que salir adelante? ¿Cómo lo estás viendo vos? Y es un tema complejo, ¿no? Porque la complejidad se la da el momento político y económico del país, ¿no es cierto? Mm. Es decir, nosotros hemos sido muy críticos de la corrupción en el gobierno último de Cristina Kirchner, muy críticos hemos sido. Incluso ya durante el gobierno de Macri, nosotros, en ese entonces Victoria Donde era diputada nacional nuestra, y teníamos otros dos diputados nacionales, uno por Tucumán y otro por Mendoza, Uh-huh. estuvimos de acuerdo con el desafuero de Debido, ¿no? Es decir, siempre Sí, sí. sentamos posiciones muy claras en ese sentido. Evidentemente, el acuerdo que hizo Alberto con Cristina, cuando dijo esa palabra, digamos, que con Cristina no se puede, pero sin Cristina tampoco, ¿no? Uh-huh. Ese acuerdo inevitablemente incluía bajarle los decibeles a la cuestión de la corrupción, ¿no? Por supuesto. Ahora bien, del otro lado, ¿no es cierto?, estaba sobre la mesa si seguía Macri en el gobierno, ¿no? Sí, Porque claro. esa era la otra cara del acuerdo. Mm. Este acuerdo se hizo para ganarle a Macri, ¿no es cierto? Entonces, si uno pone el problema de la corrupción como elemento determinante principal, pone como secundario ganarle o no ganarle a Macri. Sí, sí. Esa es la pinza en que la situación política nos puso en el proceso electoral y que en alguna medida también nos pone ahora. En alguna medida también nos pone ahora, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si a este gobierno le va mal, ¿no es cierto?, ¿qué va a venir en la Argentina? Por ahora al menos va a venir la derecha. Sí. Es difícil ver. No es que hay otra opción política, ¿no? Porque nosotros en el 2011 hicimos el FAP y sacamos el 17% de los votos, ¿no? Y si Ricardo Alfonsín hubiera estado de acuerdo en hacer un acuerdo, probablemente hubiera estado en el 25% de los votos. Es decir, había una opción para impedir que llegara Macri y podíamos ser lo suficientemente críticos con el gobierno de Cristina. El problema es que ahora no está esa situación, ¿no? Sí, sí. Ni hay visos de poder generarla en un proceso rápido. Entonces, si a este gobierno le va mal, el gobierno que sigue es el gobierno de la oposición de derecha, ¿no? Que nos va a volver a hacer involucionar al desastre que nos llevaron en los 4 años de macrismo. Entonces, ahí se pone la corrupción como un problema, pero un problema que está enmarcado dentro de la situación general. La política es así, hay Sí, que sí. contemplar todos los aspectos. Entonces, Ahora, en ese sentido,
termina el pensamiento. Nosotros no estamos de acuerdo, lo hemos dicho con absoluta claridad, que se avance el proceso de impunidad, de corrupción que existieron. No estamos de acuerdo con eso, ¿no? Y lo vamos a plantear cada vez que haga falta. Pero no estamos de acuerdo que la corrupción sea el elemento, o sea, la condena a la corrupción sea el elemento determinante en estos momentos, en que los elementos determinantes son cómo resolver la cuestión económica y política en la salida del país, ¿no? Por supuesto, Sí. no creemos que la fuerza progresista tenga que bajar la bandera de que no pueda haber un gobierno progresista con corrupción. No estamos de acuerdo en eso. Pero tampoco estamos de acuerdo, y en eso tenemos una diferencia, por ejemplo, con Margarita Torres, dice, de que el problema de la corrupción hoy, ¿no? Porque estamos jugando corrupción pasada, sea el elemento determinante para jugar el gobierno. No estamos de Sí, sí. acuerdo con eso, porque eso en alguna medida es hacerle un guiño a la oposición de derecha. No, coincido en términos generales con el razonamiento, Daniel te está hablando. Pero yo agregaría algo, ¿no? Vos dijiste, esperemos que a este gobierno le vaya bien, porque si no le va bien, la alternativa es que vuelva un gobierno de derecha. Y la verdad que para que le vaya bien, que es algo que todos deseamos, la mayoría de los argentinos bien nacidos, la verdad que este gobierno debería mostrar un plan y un rumbo que hoy no se ve. Y esto genera preocupación. Y me refiero fundamentalmente en torno a las cuestiones estructurales que nos han traído hasta aquí, ¿no? El tema de la corrupción es un tema muy importante y forma parte de este entramado que nos trajo hasta acá. Pero el tema de la corrupción se articula con cuestiones de carácter estructural. Por ejemplo, ayer pasó por este programa Walter Graciano y planteaba que los bancos se están apropiando de aproximadamente el equivalente a un 3% del PBI al quedarse con el 50% del impuesto inflacionario, ¿no? Y dio toda una explicación de por qué ocurría eso, y la verdad que fue un cimbronazo, digo, porque estamos hablando de cifras muy importantes. Y esa estructura, tanto en el área financiera, ¿sí?, como en todo lo que tiene que ver con las cuestiones extractivas y de saqueo de la Argentina, son las que se han mantenido incólumes y las que nos han traído a esta situación del 50% de pobreza que no lo construyó ni solo la pandemia, ni solo el gobierno de Macri, sino que viene de más atrás en la historia argentina, ¿no? Entonces, en este panorama, que quizás estemos en una crisis donde estamos tocando fondo, el gobierno deberá mostrar un rumbo, porque si no, inevitablemente vamos al desastre, y si vamos a ir al desastre, también políticamente tenemos la obligación de construir alternativas. Esta es mi idea, ¿no? Sí, claro. Yo creo que, digamos, el gobierno todavía no ha mostrado con claridad por dónde se sale en un sentido progresista de esta crisis y se pone al país en otro rumbo. Hay que reconocer que lo de la pandemia conmovió el tablero significativamente, ¿no es cierto? Todavía lo conmueve, pero evidentemente acá hay que tener un proyecto nacional, ¿no? Un proyecto nacional que diga, bueno, este país, desde el punto de vista de los intereses nacionales y de los puntos de vista de los intereses populares, puede salir lentamente, porque no hay ninguna salida rápida de la vida, No, claro. en esta dirección, ¿no es cierto? Emitió algunas señales en ese sentido, y algunas fue para atrás, ¿no? Por ejemplo, lo de Vicentín, ¿no? Lo de Vicentín fue una señal de la imprescindible intervención del Estado en la economía en los tiempos que se vienen. Exacto. ¿No?
lo explicó muy mal, me hizo acordar a la 125, ¿no? Sí, sí. Ya de tiempo, mal y a destiempo, diría. Mal y a destiempo, teniendo argumentos para utilizar un mes para explicar qué pasaba en Vicentín y después venir con la intervención, no, bueno, le dio posibilidades a los mismos sectores de la 125 y a la derecha política y económica a convocar a la reacción, etcétera, fue para atrás, ¿no? Sí, sí. Fue para atrás con lo de Vicentín. La declaración de Alberto dice, bueno, vamos a reemplazar a Vicentín con IPF algo. Ojalá sea así. Pero era una buena oportunidad la de Vicentín. O sea, mostró un camino y retrocedió 2 pasos. En la deuda pasa lo mismo. Es decir, inicialmente dijo, la deuda externa en la Argentina que contrajo Macri es una losa para el crecimiento del país, no es sustentable. Hizo una oferta en abril. Una oferta bastante interesante, porque hacía una quita significativa de 41.000 millones de dólares, bajaba los intereses fuertemente, estiraba los pagos para adelante, ponía condiciones legales a futuro adecuadas para la cláusula de acción colectiva, mostró un rumbo. Sí, claro. Porque resolver el problema de la deuda es parte de un proyecto nacional, ¿no? Sí. Porque si no lo resuelve no hay proyecto nacional que valga. Entonces, sin embargo, paulatinamente fue yendo para atrás, ¿no? Ahora anuncian este acuerdo y es la mitad, se escucha, ¿no? Sí, se escucha perfecto. Es la mitad de lo que dijeron en un principio, ¿no? Es decir, hay un retroceso. Habrá que ver la magnitud, pero hay un retroceso. Fijó un rumbo y hubo un retroceso, ¿no es cierto? Hace 2 meses atrás, Carlos Heller y Máximo Kirchner presentaron un impuesto a la riqueza, ¿no? Sí. Un impuesto a la riqueza, planteando de que los ricos tenían que aportar, como en muchos otros lados del mundo, a la solución de los problemas de los que menos tienen. La presión de los sectores más ricos de este país fue tan intensa que hasta ahora no se puso, ¿no? Es decir, medio que fijaron un rumbo y medio que lo contuvieron. Ahora dicen que van a llevar adelante una reforma impositiva, que es imprescindible, digamos, para un proyecto nacional, porque nosotros tenemos unos impuestos absolutamente retrógrados. El IVA es el principal impuesto, ¿no es cierto? Bueno, las señales que dieron respecto de la reforma impositiva, en principio, son bastante buenas, pero hay que verlas. O sea, dieron una señal, pero hay que ver cómo la materializan, ¿no es cierto? Es decir, en concreto, ellos vienen dando algunas señales, ¿no? Pero al mismo tiempo la relativizan en la puja de ida y vuelta con los sectores de poder económico, no solo con los sectores de poder internacionales, sino con los sectores de poder económico locales, que en alguna medida los están apoyando a este gobierno, ¿no es cierto? Qué sé yo, por ejemplo, ya que tocaba el problema de las finanzas, ¿no? Acá no se tocó la ley de entidades financieras de Martínez de O, que se hizo en el 77. Claro. Hubo algunos retoques, pero en esencia no se tocó. Ahora, esa ley de entidades financieras es una ley que esencialmente habilitó a los bancos a determinar a quiénes orientaron su crédito. Y por lo tanto, los créditos en la Argentina los pocos créditos que hay en la Argentina se orientan al consumo, no se orientan a la producción. Es decir, si va una pyme y pide un crédito, le piden una sacalada de condiciones, así no se lo dan, ¿no? Tampoco casi se orientan a la construcción, ¿no? Lo que era el banco hipotecario en la época de Perú. Yo eso conozco perfectamente porque mi viejo era apoderado del banco hipotecario de la provincia de Córdoba. Y todavía hay un montón de gente que me dice, vos sabés que tengo la firma de tu viejo en la escritura de mi casa, ¿no? Qué lindo. Pero un montón de gente, claro. Porque el banco hipotecario era el banco hipotecario, no era un banco privado, era un banco del Estado. Ahora, para conseguir un crédito hipotecario, te rompen la cabeza, ¿no? Entonces, objetivamente, reformar la ley de entidades financieras
es un camino imprescindible si queremos reformar el sistema financiero argentino, ¿no? Imprescindible. Y que sirva para un proyecto nacional, ¿no? Lo mismo sucede con la ley de inversión extranjera. Ustedes, igual que nosotros, tuvimos mucho tiempo con Pino, ¿no? Sí. La ley de inversión extranjera en la Argentina, ¿no es cierto?, que la modificó Menem para peor, es una ley que le permite a las inversiones de las multinacionales hacer prácticamente lo que quieren. Anda a China y hace lo que querés con tu inversión extranjera. Entonces, el argumento que si no vienen, anda a China y diga, ¿viene si es negocio o no es negocio? Entonces, el problema es que la inversión extranjera argentina significa, ¿no es cierto?, por un lado, que la mayor parte de los dividendos se los llevan al exterior, ¿no es cierto? Es decir, no lo reinvierten en el país. Así Por lo es. tanto, hay un drenaje de ganancias permanentes al exterior. La otra, que le permite en el sector externo, ¿no es cierto?, manejar las exportaciones y las importaciones por adentro de cadenas de valor, ¿no es cierto?, sobreestimar las importaciones, subestimar las exportaciones y hacer negocio por izquierda. Sí, Eso permite, no, y sumarle las extranjerizaciones de rentas claves de la Argentina, que sé yo, telefonía, bueno, infinidad de cosas que se han minería que se han extranjerizado, y esas rentas se van todas, ¿no? La Argentina no tiene rentas. Ahora está reclara, porque aparte en eso coincidimos 100%. El gobierno podría, si hubiera una tercera voz aquí, Humberto, podría decir, miren, cuando empezábamos a reactivar la economía, nos cae la pandemia, entramos en cuarentena. Ahora se produce una situación donde incluso va a haber franjitas pequeñas, pero que van a ser prácticamente anuladas de la economía durante un largo periodo, ¿verdad? Nosotros, estoy hablando por esa tercera persona, no estoy hablando por mí, nosotros tenemos que encender todos los motores de la economía, y por eso el presidente, el 9 de julio, se reunió con el G6, a disgusto, pero se reunió con este grupo de grandes empresarios, porque evidentemente necesitamos reanimar la economía y necesitamos de todos los actores. ¿No te parece que efectivamente el gobierno, con esto que vos señalabas de las idas y las vueltas, de dar señales en una dirección pero retroceder, se encuentra en un verdadero dilema? Porque si cambia, entra en situación de fricción, pero si no cambia, se va a mantener dentro del mismo sistema que se viene comiendo el poder político en la Argentina desde hace varias décadas. Y si estuviera en ese dilema, ¿cómo crees vos que puede llegar a resolverlo en un plazo relativamente breve, de manera tal que dentro de 10 meses ya se están constituyendo las listas para el 2021 y que le permita transitar el 2021 sin desequilibrar el poder político ya constituido? Sí, ahí, digamos, vuelvo a lo que dicen y después a lo que hacen, ¿no? Que no es todo lo contrario, no es que ponen el niño por la izquierda y se van a la derecha, como decía alguna vez mi amigo Luis Juez, ¿no? Sí. Que está en la oposición, pero sigue siendo tiene chispa, digamos, ¿no? El tema, hay dos cuestiones que tienen que ver con eso que vos preguntas, que hay que ver cómo se mueven. Que las señales de palabras fueron buenas, pero hay que ver las señales concretas, porque cuando bajan a las señales concretas es donde se produce la disputa concreta y las fricciones con el poder. Uh-huh. Una de esas cuestiones, Alberto Fernández dijo que la salida del país, ¿no es cierto?, es aumentar las exportaciones y sustituir importaciones. Bien. Aumentar las exportaciones es de la mano de estos grupos con que se reúnen, sí, ¿no? Porque centralmente nuestras posibilidades de exportación están centradas en la parte de la economía que manejan estos grupos, ¿no? Llámese Pechín, llámese Bulgeroni, llámese Arcor, etcétera, ¿no? Son ellos los que exportan y es importante que exporten. Ahora, hay que sustituir importaciones, porque lo que ellos exporten
no va a ser suficiente, menos ahora que Vaca Muerta va a tener un descenso inevitable, no va a ser suficiente para que la economía crezca, ¿no es cierto? Porque nosotros necesitamos muchas importaciones para el funcionamiento de la economía, porque así han diseñado el país. Y no vamos a tener crédito externo, ¿no es cierto? Entonces, si no se sustituyen importaciones, estamos jodidos. Sí, claro. Ahora, para sustituir importaciones hay que poner plata. Y ahí viene la disputa con estos muchachos de las 6, ¿no? Del grupo de los 6 y de la Asociación Empresaria Argentina. Ahí viene la disputa, porque exportar, ¿no es cierto?, significa inevitablemente determinadas concesiones económicas también. Por ejemplo, está el tema de las retenciones por el medio, por ejemplo, ¿no? Sí. Entre otras muchas cosas, o el valor del dólar. Entonces, ahí viene el tironeo de los ingresos. ¿Cómo vamos a sustituir importaciones? Porque un proyecto nacional no solo necesita sustituir importaciones por una cuestión de fondo del tipo de economía que tenemos que generar, sino por una cuestión de coyuntura. Es decir, no vamos a poder comprar. Así es. ¿No es cierto? Entonces ahí hace falta recursos. La otra cuestión que también el gobierno lo plantea, Daniel Arroyo lo plantea permanentemente. La salida de la pobreza en la Argentina, como dice Agustín Salvia, inevitablemente es por la vía del empleo, no por la vía de los planes sociales, de las asignaciones por hijo, de un salario universal. Esos son elementos para mejorar un poquito la situación de los pobres. La salida de la pobreza es el empleo, y el empleo hay que generarlo. Entonces, ahora bien, todos estos grupos económicos exportadores tienen tecnología de punta, incluyendo el aro argentino, y no generan empleo. No generaron empleo desde el 2008 hasta la fecha. Por eso aumentó el empleo público, ¿no? Sí, porque es un subsidio de desempleo que tiene la Argentina. Bien, tampoco lo van a generar en los tiempos que vienen. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, no, con un 45-50% de pobres en la Argentina para empezar a generar empleo? El sector que lo tiene que generar son las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas y la economía popular, ¿no es cierto? Porque esos son los que mano de obra intensiva, además de alguna sustitución de importaciones, como puede ser textiles, puede ser calzado, etcétera, ¿no es cierto? Bien, sí. Por eso hace falta plata para reactivar y movilizar la economía que genere empleo en la Argentina. Hace falta plata, ¿no es cierto? Ahí vuelve a haber un nivel de disputa con los grandes grupos económicos. Había un nivel de disputa con los grandes grupos económicos, porque el IFE, o poner un salario universal, ¿no? Por ahí no tan extendido como el IFE cuando se recupera la economía, pero a 3, 4 millones de personas, es un elemento fundamental para que haya consumo y se pueda desarrollar esa economía de las cooperativas, de las pequeñas y medianas empresas y de la economía popular. Así es. Pero eso es plata. Entonces, el gobierno ha hecho los enunciados. Ustedes lo habrán escuchado igual que yo. Hay que ver cómo se materializan cuando empecemos a salir de la pandemia, obviamente, pero hay que ver cómo se materializan, porque por ahí camina un proyecto nacional. Así es. Bueno, Humberto, el tiempo se nos ha ido de las manos, así que por hoy nos quedamos aquí. Vamos a esperar un tiempo para volver a charlar, y ver si realmente la Argentina se encamina a la realización de un proyecto nacional o sigue medio a la deriva ahí, a los tironeos entre distintos grupos que defienden intereses particulares, pero que evidentemente están muy lejos de defender el bienestar general al que aspiramos. Vamos a ver, nosotros también tenemos confianza en que el gobierno tiene buenas intenciones, que tiene la base social en la cual se puede asentar un proyecto nacional, que es la más interesada en eso, ¿verdad? Y que por tanto siempre vamos a abrigar la esperanza de que se encamine en esa dirección, también comprendiendo las dificultades de esta lucha, que no es tan sencillo, ¿no? En un mundo también absolutamente convulsionado. Pero bueno, seguramente dentro de un mes te volveremos a llamar y volveremos a conversar a ver si estamos un poquito más afuera de la pandemia y podemos empezar a visualizar la luz al final del túnel. Bueno, por supuesto, agradecido por este llamado y bueno, con el afecto de siempre. Vos sabés que tengo un gran afecto por vos, por Daniel, por todos los compañeros del partido. Bueno, lo queremos mucho, hemos hecho muchísimas cosas juntos y como todo, a veces debatimos, a veces acordamos,
pero bueno, me parece excelente tu programa y llámame cuando quiera, a disposición de ustedes. Bárbaro. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Humberto. Chao, pelado, Un abrazo grande. Chao, Daniel, que esté bien. Bueno, lo han escuchado. Humberto Tumini, el líder del movimiento Libres del Sur y de Barrios de Pie.